Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. Buenas tardes, estamos otra vez un jueves más de nuestro programa radial Mente y Demente. Bueno, estamos muy gustosos de que nos sigan. No se olviden de seguirnos a través de Flaxo Radio. En las redes sociales estamos en Facebook en vivo y también en nuestro canal de YouTube. Hoy estamos con dos invitados de lujo. Nos habíamos un poco quedado picados del tema del jueves anterior acerca un poco del tema de los diagnósticos. ¿Sirven o no los diagnósticos? ¿Ayudan o no al paciente? Y bueno, estamos aquí reunidos otra vez para conversar y compartir entre todos. Así es, tenemos dos invitados. Bueno, el doctor Aníbal Riofrío, que estuvo con nosotros la semana pasada también, es médico psiquiatra y neuropsiquiatra, es gerente de la Clínica Terra Alegre y director de servicio de la Clínica de Neurociencias. Y Alberto Rodríguez, que es máster en neuropsicología, doctor en ciencias de la salud y también es investigador de la UDLA. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenidos. Gracias. La semana pasada nos habíamos quedado, como dice el Fabián, nos quedamos picados con el tema porque hubo una discusión súper fructífera sobre qué tiene que ver los diagnósticos y qué tanto ayudan o no al acceso de los servicios, ¿no es cierto? Había como diferentes opiniones sobre los diagnósticos, también sobre los malos diagnósticos. Queríamos que ustedes, cada uno desde su experiencia, nos puedan contar qué es lo que ustedes piensan sobre el diagnóstico. Bueno, es un tema amplio y complicado, ¿no? Pero creo que lo primero que tenemos que tener claro es que partimos de la idea de que un diagnóstico en enfermedad mental tiene que ver con una conceptualización de que esa persona se aleja de lo que llamamos normalidad, ¿no? Y eso ya implica pues otro tipo de consideraciones, pero otra cosa que creo que es importante y traigo a colación para que podamos discutir sobre ella es la falta de objetividad, ¿no? O sea, quizá desde hace unos años se viene discutiendo este tema y en las últimas investigaciones, pues bueno, parece que queda bastante claro que cuando nosotros trabajamos desde la enfermedad mental es difícil asumir un modelo médico, en el sentido de que la medicina utiliza algo que podríamos denominar signos, ¿no? En enfermedad mental nosotros trabajamos con una cosa que es un poquito más complicada, que son los síntomas, que no dejan de ser una manifestación de los signos, pero que no tienen un carácter objetivo como lo tienen los signos. Entonces están sujetos, por supuesto, a la subjetividad y por lo tanto esto tiene algunas consecuencias, entre ellas, pues creo que es de lo que hablabais el otro día, ¿no? De, bueno, pues esta variabilidad de diagnósticos, esta comorbilidad incluso entre diferentes trastornos, es decir, diagnósticos que presentan sintomatologías que acaban siendo comunes y sin embargo están separados por etiquetas. Entonces yo creo que ese es el primer tema que sería interesante discutir, ¿no? Sobre todo desde el concepto de heterogeneidad. Nosotros trabajamos en investigación, bueno, pues intentando analizar los patrones cerebrales y viendo cómo se pueden subdividir por subgrupos y estamos encontrando evidencia de que incluso en la misma etiqueta diagnóstica encontramos patrones de conectividad cerebral muy diferentes, lo cual creo que pone sobre la mesa esa idea de que quizá es la hora de empezar a entender los diagnósticos de otra manera, ¿no? Bueno, gracias la invitación a Flaxo Radio. Yo soy pro diagnóstico completamente, en su totalidad. Si nosotros nos vamos a lo que significa el diagnóstico, si tenemos un buen director de cine, nos daría una muy buena película de terror de cómo ha sido el proceso diagnóstico y terapéutico en salud mental. Si nosotros nos vamos a una etapa bien antigua, si hablamos de los egipcios y de los griegos, uno de ellos pensaba que todo lo que es la mente y los sentimientos estaban en el corazón, que eran los griegos, mientras que los egipcios pensaban que realmente estaba en el cerebro. Lamentablemente no sé qué pasó en un momento de la historia y después de ellos que vino todo lo que es la Edad Media, se escribieron 1 millón de libros relacionados de cómo sacar el demonio y sacar la locura de las personas que padecían problemas de salud mental.
entre comillas, el diagnóstico de todos los pacientes relacionados con problemas importantes en la salud mental en esa época estaban dentro del libro de brujos, de cómo matar adecuadamente a los brujos. Y eso entraban los poseídos, y entraba todo este número de situaciones. Tanto así que ahora la iglesia católica como tal, en ciertos puntos de lo que son estas cuestiones de exorcismos y todo esto, necesitan un consejo de especialistas previo a cualquier cosa en ese sentido. Estamos hablando de que la salud mental tiene una historia tremenda. ¿Por qué soy prodiagnóstico? En los últimos, estamos hablando, 7 siglos, se ha visto el progreso de la salud mental en relación a cómo categorizar a un paciente adecuadamente. No hace mucho tiempo, y probablemente sucede todavía, un mismo paciente tenía 10 diagnósticos diferentes con 10 especialistas diferentes. Eso es extremadamente subjetivo. ¿Pero tú crees que eso no pasa ahorita? Lamentablemente todavía pasa, pero nos tenemos que enfocar a que no pase. O sea, ese es el objetivo que debe existir. Ahora, el que exista un diagnóstico adecuado nos va a ayudar a la investigación, ¿sí? Si estamos hablando de una misma enfermedad, si estamos hablando de neumonía, ahora la clásica neumonía por coronavirus, no podemos decir vamos a estudiar neumonía general. Necesitamos estudiar neumonía por coronavirus. Asimismo, tenemos que estudiar depresión con síntomas psicóticos. Tenemos que estudiar depresión bipolar con síntomas psicóticos. 2 enfermedades completamente diferentes. Para llegar a ese punto, tuvieron que pasar demasiados años de categorizar los signos y los síntomas de los pacientes y llegar a identificar lo que se llaman etiquetas. Sin eso, no podríamos realmente llegar a unir personas, unir enfermedades, investigarlas y dar un buen tratamiento. Obviamente, no podemos dejar jamás de lado la infinita especial forma de cada ser humano. Cada uno es una huella digital. Entonces, a pesar de que tengo un diagnóstico de depresión grave, mujer, 25 años embarazada, y la otra también mujer grave, con el mismo diagnóstico, mismo código, cada una merece una atención diferente. Que tengan el mismo diagnóstico no significa que reciban el mismo tratamiento farmacológico, el mismo tratamiento psicológico, pero es la parte inicial el diagnóstico. Claro, yo coincido 100% en que los diagnósticos son relativamente necesarios. Claro, tenemos que seguir investigando y trabajando desde allí. Ahora, lo que creo que estamos en el momento de poner en duda es hasta qué punto se están haciendo bien los diagnósticos, ¿no? Porque nuestra experiencia clínica, tanto de profesionales como de personas que han sido diagnosticadas, lo vemos habitualmente. Tenemos personas con muchos diagnósticos, con diagnósticos que en principio serían antagónicos incluso. Entonces, es evidente que la conceptualización de los síndromes no está bien hecha y que hay que trabajar desde ahí. Es lo único que me parece que habría que discutir, ¿no? Porque creo que en eso estamos todos de acuerdo. Así es. Sí, en relación a, para que conozcamos todos, en salud mental, tanto en el área de psicología y de psiquiatría, en neurociencias, manejamos clasificaciones diagnósticas. Sí. La una es el conocido DSM, el cual nació, estamos hablando de 1800, en la etapa de Kraepelin, el inicio de la psiquiatría básicamente, que era el DSM-1, y ha ido progresando hasta en el 2000, ¿cuánto fue? Pues 2018, sí. Que salió el DSM-5, que es la última clasificación. Tenemos la otra clasificación, que es el CIE-10, el DSM es americano, el CIE-10 es más de contenido europeo, pero más mundializado, más globalizado. Sin embargo, en salud mental trabajamos más con el DSM, para que los radioescuchas tengan un conocimiento de cómo nosotros basamos los diagnósticos, la investigación. Todas las enfermedades a nivel de neurociencias tienen su código, ¿sí? Por lo general se prohíbe poner muchas veces el nombre de la enfermedad en un paciente si no se pone su código. Este paciente padece un F32.2 para que no exista en un certificado médico que envíen a la escuela que no diga este paciente está con ideas suicidas, ¿no? Se dice diagnóstico FX22. Cosas como esas es para como disminuir la afectación que pueda un paciente sufrir por el hecho de tener un diagnóstico en sí.
Entonces eso en relación a la clasificación que tenemos para diagnosticar. Para mí es interesante también cómo hay todo un otro lado del diagnóstico, porque yo estoy de acuerdo que en realidad el problema del diagnóstico es el mal diagnóstico, ¿no? Es no saber diagnosticar bien y eso causa muchos problemas a los usuarios. Es un gasto, si hablamos de salud pública, es un gasto, y no solo salud pública, o sea, para las personas también que no usan los servicios públicos, es un gasto innecesario muchas veces de medicación y mucha gente está sobremedicada o digamos en términos de cantidades o de mezcla de medicamentos, justo por lo que decía también el Alberto, como estos diagnósticos súper ambiguos, ¿no es cierto?, que parece como ni chicha ni limonada, o las dos, soy chicha y limonada, ¿no? Entonces, que hace súper difícil de saber entonces dónde se está parando. Pero también algo que tú dijiste, como el diagnóstico o la etiqueta, ¿no es cierto? Y creo que la etiqueta, como etiqueta misma, está más relacionada al tema del estigma, ¿no? Y ¿por qué no se podría decir esta persona faltó al trabajo, ¿no es cierto?, porque tuvo una ideación suicida o un intento suicida, ¿no es cierto? Porque es estigmatizante, ¿no es cierto? Inmediatamente todo su círculo laboral va a decir chuta y ahora, ¿no es cierto? Y van a comenzar quizás a tomar acciones para mirar si es que tiene que seguir trabajando ahí o no, ¿no es cierto? De repente a la persona se le ve de una forma diferente. Eso si es que dice algo tan grave como eso, o si es que dice esquizofrenia, o si es que dice depresión, puede ser depresión leve, ¿no es cierto? Que digamos en términos psiquiátricos no es tan alarmante, pero entonces ahí el diagnóstico sí pasa a ser una etiqueta en donde determina cuál va a ser no solamente el acceso de la persona para los servicios de salud, sino también a los otros espacios de vida. Y ahí creo que, por un lado, es la responsabilidad tan grande de dar un diagnóstico adecuado, pero también de cómo se maneja ese diagnóstico. Yo he escuchado muchas veces a personas que tienen algún diagnóstico que dicen cosas como tengo principios de esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? O ya no tengo esquizofrenia, ya no tengo trastorno bipolar, ahora solo tengo esquizofrenia, ¿no es cierto? Como si fuesen unos procesos graduales y grados de una misma cosa. Y también me parece que tiene que ver con una dificultad de los profesionales de poder explicar a la persona y confiar en que la persona pueda manejar su propia salud y entender qué es lo que le está pasando y responsabilizarse por su tratamiento. Creo que también una parte como también bastante importante es que justamente la variación de diagnósticos en el transcurso del tiempo también lo que motiva es que o sea, la gente termina a la final creándose como un autoestigma también. Entonces a la final es como, bueno, si tengo esquizofrenia tengo que pegarme, digamos, como que más hacia esto. Entonces sí, quizá tengo más delirios, tengo más voces, tengo, no sé, más aplanamiento efectivo. Y es como que la persona se va encuadrando, digamos, hacia esa situación en la que está. Entonces si cambia el diagnóstico también cambia, digamos, la forma en la que concibe también el paciente a la final. Entonces se va adhiriendo también, o sea, a la etiqueta, pero lo que corresponde también a eso. Y también la parte de la autoestima, bueno, si tengo esquizofrenia, quizá entonces no voy a poder trabajar. Entonces empiezan ya como esas limitaciones implantadas desde la persona. Pero sí, también estoy de acuerdo como que sí, el diagnóstico es muy clave también, pero el proceso creo que es el tortuoso y el que implica y conlleva muchas situaciones en el transcurso del tiempo, a la final. Para mi punto de vista, la etiqueta es algo que evoluciona con el tiempo, ¿okay? Es decir, este momento, si nosotros decimos que la epilepsia es una enfermedad del demonio, pues me quedarían viendo en la calle realmente como algo como loco realmente. Pero no es hace muchos años. La epilepsia fue la última enfermedad que pasó a ser una enfermedad clásica neurológica. Antes era considerada completamente una insano, posesión, etcétera. Y si pasamos por la lepra, lo mismo. Ahora ya sabemos claramente que simplemente es una micobacteria. Y si le ponemos a una etiqueta actual, una enfermedad actual, puramente biológica, una neumonía, ¿sí? Entonces, el etiquetar a una neumonía por coronavirus, me refiero, etiquetar a una persona en ese sentido va a ser obviamente rechazado en todos lados. Entonces, las etiquetas están relacionadas también a la prevención en salud
y un enfoque qué se debe hacer con un paciente en el área laboral, en el área familiar, en el área etcétera. No podemos desconocer que un paciente con esquizofrenia, un paciente con trastorno bipolar, un paciente depresivo, va a tener mayor probabilidad de faltar a su trabajo. Pasa eso, es real. No podemos desmentir eso, ¿sí? El diagnóstico, lamentablemente, la enfermedad trae consecuencias. Si yo tengo que contratar en la clínica donde yo trabajo a una persona que tuvo un ictus, es decir, un derrame cerebral, un infarto cerebral, se me va a hacer difícil, ¿sí? Y también contratar a una persona que tiene un trastorno depresivo crónico, recurrente, refractario a la medicación, a todos los tratamientos, va a ser el mismo proceso. No podemos desmentir ese tipo de circunstancias. Ambas son enfermedades y creo que la sociedad tiene que enfocarse a que cuando hablemos de esquizofrenia, a cuando hablemos de depresión, sea como hablar de presión alta, sea como hablar de diabetes, sea como hablar de tiroides, etcétera. Porque eso es y eso va a llegar a ser en algún momento la salud mental, ¿sí? Tener y prepararnos las personas que trabajamos y que aceptamos a estas personas de una forma adecuada. Pero es eso, algunos puntos en relación a estos temas. Sí, yo puedo estar de acuerdo en mucha parte con Aníbal. Sin embargo, hay un tema que me parece que es central para discutir este problema y es el que, nombrábamos antes, que es la heterogeneidad. Y es el hecho de que nosotros hablamos de una etiqueta diagnóstica, que tiene una serie de síntomas asociados, etc. Sin embargo, al menos en mi experiencia clínica, yo no he visto dos esquizofrenias iguales. Y el gran problema desde mi punto de vista, ¿no? de los diagnósticos actuales es que prescriben una serie de tratamientos, ese es el objetivo, ¿sí? Es decir, si yo tengo A y B, entonces tengo que recetar C y D, que es verdad que a veces varía, ¿no? Pero la consecuencia es que difícilmente podemos tener los mismos tratamientos cuando tenemos pacientes o personas que tienen formas de manifestar la condición diferentes. Por lo tanto, si bien es cierto que los diagnósticos son un mecanismo para que tengamos un lenguaje común y podamos tener una idea de cuál debe ser el tratamiento, lo lógico, en mi forma de entender, sería llegar a un nivel de especificidad mucho mayor que permitiera que incluso dentro de una misma etiqueta diagnóstica pudiéramos tener subgrupos a los que tratar porque sus condiciones biológicas implican que se quiere tratarlos así. Y por supuesto lo que hablamos de los condicionantes sociales, que también por supuesto tienen muchas repercusiones. Sí, es indispensable eso, pero también en respuesta a eso, la salud mental y las enfermedades no se diferencian tanto con el resto. Si nosotros tenemos una dermatitis atópica, un asma, una gripe, cualquier enfermedad que se te venga a la mente, igualmente tienen el mismo diagnóstico, pero tenemos protocolos de tratamiento diferente para cada una de ellas. Diagnóstico A, este paciente va a tener tratamiento B, C, D, E, F, G, H. ¿Ok? Mientras más específico la medicina sea, va a ser mejor. Mientras mejor el diagnóstico y más específico en subgrupos pueda ser, es mejor. Si yo tengo, como les decía, si yo tengo un paciente deprimido con la misma edad, etcétera, las mismas condiciones, probablemente el tratamiento sea diferente. En Estados Unidos ya tenemos la opción, lamentablemente no todavía aquí en el Ecuador, de ante un mismo paciente depresivo mandamos una prueba genética para saber de todos los fármacos antidepresivos cuál va a tener mayor facilidad de respuesta a este paciente, ¿sí? Entonces, realmente el diagnóstico es el inicio, es la puerta para comenzar un proceso terapéutico, un proceso investigativo. Una vez que se abre esa puerta, ahí comienza un sinnúmero de tamizajes para saber qué es lo mejor para este paciente. El problema está, ¿qué pasa si abrimos una puerta errada? La puerta de inicio de investigación a esta persona está errada. Por lo tanto, todo lo que venga detrás de eso va a estar mal. Como lamentablemente tantos pacientes que me ha tocado ver con diagnóstico de trastorno bipolar, ¿sí? Vienen a sus 40 años, mujer de 40 años, trastorno bipolar, sabiendo que todos los fármacos de trastorno bipolar están contraindicados en embarazo. La mujer en su proceso decidió no estar embarazada y le veo a los 40 años y le digo, lo siento, pero no tienes trastorno bipolar. Tú tienes un trastorno límite de personalidad que se confunde muy frecuentemente con trastorno bipolar.
¿Saben qué pasó ahí? El inicio, el diagnóstico, cuando se abrió esa puerta y se le diagnosticó mal, por más que se haya hecho situaciones perfectas en esa mujer, tratamientos psicológicos, familia, hablar de esto, todo no resultó en nada. Por eso, la puerta de ingreso a un paciente es uno de los puntos más importantes al futuro de esa persona, de ese ser humano. Sí, y sobre eso es muy interesante lo que dices, pero claro, el tema de la puerta de acceso de la que hablas. Claro, el tema es que, y en eso sí no estoy de acuerdo, no creo que podamos poner al mismo nivel las enfermedades médicas con las enfermedades que tienen que ver con la psicología o con la psiquiatría, por un motivo. Y es que en las enfermedades médicas nosotros podemos identificar signos. Los signos son una cuestión objetiva. Es decir, yo tengo un medicamento específico para esta condición. Sin embargo, los síntomas llevan un elemento de subjetividad mucho mayor. Ergo, es muy difícil que, y lo vemos con los antipsicóticos, por ejemplo. No todos los antipsicóticos funcionan en todos los pacientes, pese a que tienen un mismo diagnóstico. Por eso me parece que, si bien es cierto que, repito, es imprescindible que tengamos un sistema diagnóstico, estamos muy lejos, creo, todavía de tener un sistema que sea útil para las personas a las que se diagnostican, ¿no? Sí, estaba pensando también sobre esto que dices, este problema en el diagnóstico, también cómo es frustrante para la persona mal diagnosticada, ¿no? Justamente porque y los usuarios muchas veces dicen, no me siento bien con la medicación, no me está haciendo nada, no me hace bien. Y no se escucha a los pacientes muchas veces, ¿no? Entonces es como, bueno, es parte del cuadro y bueno, de nuevo es que nadie quiere tomar medicación toda la vida, ¿no es cierto? Bueno, sí, porque los efectos colaterales son feos, bueno, pero tómese. Y justo conozco a alguien que le pasó eso que contabas recién, que toda la vida fue diagnosticado entre esquizofrenia y trastorno bipolar, porque dependía quién le veía. Y al final... Y ella siempre diciendo, es que no me hace bien, y no me hace bien, hasta que finalmente parecería que el diagnóstico es un trastorno límite de la personalidad. Entonces, también la importancia de cómo en realidad escuchar los que más saben qué les está pasando con la medicación son los usuarios. Y yo creo que muchas veces están diciendo lo incómodos que están, y mismo muchas veces puede estar siendo efectiva la medicación, pero está afectando en áreas de la vida que también se deben considerar, como por ejemplo antidepresivos que engordan y que las mujeres se sienten incómodas, es algo como súper común, ¿no? O antipsicóticos que dejan la libido anulada, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos? Y poder tomar en cuenta esto porque al final es de otro lado de la vida, que no es solamente la medicación o el tratamiento, también es parte de la recuperación. Y pensaba también sobre, ustedes deben haber conocido la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Que es este documento que se firma en el 2006, el Ecuador es firmante, y ellos tienen una como aclaración al ¿cómo se llama eso? Prólogo, ¿no? Al inicio de este convenio, de esta convención, que dice, porque el nombre fue súper peleado, ¿cómo así? De la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, y es específicamente en términos de salud mental se habla mucho de personas que tienen esquizofrenia especialmente, pero también trastorno bipolar y tal, pero que son los más vulnerados en general en el acceso a los servicios y en el ejercicio de sus derechos. Y en el prólogo, entonces se dice que en realidad la discapacidad no es ni equivalente al diagnóstico, ni carga a la persona, ¿no? Que la persona no es la discapacidad. Entonces, que es algo que está generado por el ambiente, que es el espacio de trabajo, que piensa que no es capaz, que es el espacio académico, que piensa que no es capaz, que es la familia, que piensa que no es capaz, que son los servicios y los profesionales de salud, que piensan y les dicen que no son capaces, ¿no? Algo que yo he escuchado muchas veces es que cuando se da un diagnóstico de esquizofrenia, se recomienda a las personas dejar de trabajar, por ejemplo. Yo diría, paso mi número de cuenta, si es que a mí me dicen eso, para que me pasen también un depósito mensual para ver cómo hago, ¿no? Y creo que eso tiene, de nuevo, o sea, esta cosa como del diagnóstico de decir, todas las personas con esquizofrenia no van a poder una cosa, o también es estigmatizante decir, van a poder hacer todos una cosa, ¿no? Claro. De nuevo se pierde la singularidad de cada persona.
Y me parece que es el riesgo del diagnóstico, porque lo que sí es lo más común es que la mayoría de las personas, o sea, el imaginario social piensa, por ejemplo, que las personas con esquizofrenia no pueden trabajar, que las personas con esquizofrenia son peligrosas, que las personas con esquizofrenia son, no, o sea, no se sabe qué es lo que van a hacer, ¿no? Y no, yo puedo afirmar que no todas, ni tampoco ninguna, ¿cierto? ¿Cómo se podrá hacer para pasar esa barrera? ¿Qué piensan? Me voy. Bueno, una forma, yo creo que, a ver, no es la panacea, no existen panaceas, creo que para esto es un problema muy complicado, pero creo que una de las estrategias para intentar evitar este tipo de generalizaciones es la especificación, y la especificación creo que se puede conseguir a través de una mayor inversión quizá en investigación, que es lo que llevamos haciendo unos años y que parece que está empezando a dar frutos. Este ejemplo que os contaba antes, ¿no? Nosotros, en una muestra suficientemente amplia de personas diagnosticadas con esquizofrenia y trastorno bipolar, estamos viendo que, pese a tener la misma etiqueta, tienen diferentes formas de reaccionar a nivel de conectividad cerebral, es decir, sus circuitos neuronales son diferentes, incluso dentro de una misma etiqueta. Si nosotros logramos aislar esas diferencias e identificar diferentes subgrupos, eso ya nos da una idea ya no tan sintomatológica, sino más acercada a los signos. Y una idea más acercada a los signos, lógicamente, tiene que repercutir o tiene que redundar en una mejora de los tratamientos farmacológicos, más específicos para ese tipo de personas, de los tratamientos psicológicos también. Entonces, me parece que ese puede ser uno de las pequeñas soluciones, y digo pequeñas porque me parece que no es una solución, por supuesto, ¿no? Pero creo que por ahí podemos dar un paso. Bueno, yo considero que la psiquiatría está en su proceso de evolución habitual, que se espera de una materia tan compleja. Todo lo complejo va a tener un progreso más lento en la evolución. Entender los órganos, entender el hígado, entender el páncreas, entender la parte ginecológica, es, entre comillas, algo simple desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista anatómico, y así hay millones de preguntas en todas las áreas de la especialidad que todavía no podemos responder y están en tabú. Y el tabú crea miedo en la sociedad, el tabú crea hipótesis muchas veces sin evidencia, y cualquier persona puede decir lo que sea de cualquier enfermedad que no se conoce. Lamentablemente el cerebro es tan complejo, ¿sí? Es tan complejo que todavía un pequeño corte de unas células nerviosas que le dejan paralítica a la persona del cuello para abajo o de la cintura para abajo, todavía no podemos hacer nada. Un simple corte del sistema nervioso a nivel de columna, nada más. Si nosotros nos cortamos la piel, no nos pasa nada. Si nos cortamos un pedazo de hígado, no nos pasa nada. Si nos cortamos un pedazo de útero, no nos pasa nada. Pero el cerebro todavía es tan complejo que un pequeño corte en el cerebro nos puede dejar muertos, nos puede dejar con sintomatología psicótica, etc. ¿Okay? Entonces, estamos hablando del sistema que controla primero todo el cuerpo. Controla desde cómo te, no sé, desde cómo te sonríes, desde cómo es tu personalidad. Y ahí entramos a unos puntos que son éticamente cuestionables del progreso de la psiquiatría y de las neurociencias. ¿Qué va a pasar que en un futuro te podamos dar una tableta para que te desenamores? Millonario, ¿Sí? O que te des una tableta para que simplemente, no sé, se modifique tu ser, tu esencia de ser humano. ¿Ok? Entonces yo desde mi punto de vista el cerebro controla todo, controla los sentimientos, está el alma ahí. Si nosotros sacamos la espiritualidad y no tomamos el punto de vista de la fe, que es la creencia de las cosas sin una evidencia, esa es la fe. Si quitamos esa variable en esta teoría, todo sentimiento, toda sensación está acá. Si en un momento dado tomamos a Dalai Lama y tiene un accidente, y lamentablemente en ese accidente sale volando por el parabrisas porque no utilizó su cinturón de seguridad, y sangra su parte frontal, su parte órbito frontal, esa persona va a estar agresiva, esa persona va a estar sacándose probablemente la ropa, y todos los años y años de espiritualidad,
de ese ser humano terminaron en esa conducta. ¿Okay? El cerebro es algo muy complejo, ¿sí? Y a pesar de que tenemos 514 etiquetas según las enfermedades hasta el momento en salud mental, probablemente tenemos miles y miles más de etiquetas para llegar a diagnosticar adecuadamente. Yo solo les hago una pregunta en este punto. ¿Qué pasaría si ustedes se encuentran con una persona pedófila enfrente de ustedes? Les digo esta pregunta porque he tenido la oportunidad de atender 3 pacientes con pedofilia. ¿Sí? Pedofilia entendiéndose como el deseo íntimo sexual hacia menores de edad. ¿Okay? Uno de ellos era un padre de familia, tenía aproximadamente 40 años, y venía a la cita a pedirme de favor que le ayude porque está a punto de violar a alguien que ya no puede contenerse. A veces nos imaginamos el pedófilo como el psicópata que está detrás de los árboles y buscando cómo violar. Hay millones de cosas en salud mental que nos hacen falta profundizar. Esa persona jamás había topado un niño. Esa persona era un religioso X y con su familia, ¿sí? Pero teníamos enfrente a él, y ¿saben qué me tocaba decirle? Lo siento, no puedo hacer, o sea, no le dije eso directamente, pero la base era, no puedo hacer nada por ti este momento, no existe nada. A no ser que te hagas tú mismo bueno, no tú mismo, pero anda, hazte una castración química y deja de sentir toda tu vida algún tipo de deseo sexual. O sea, hay millones de cosas interesantes en lo que significa diagnósticos de psiquiatría. Estamos en la evolución normal ante un órgano tan complejo. Bueno, hay grupos de apoyo para personas que tienen ese tipo de... O sea, que solo logran tener excitación sexual con menores, por ejemplo. Y se ha visto ya que funcionan. Porque una cosa es tener el deseo sexual, que es tan diverso en todas las personas. Otra cosa es actuar encima de eso. Y el tema es que eso es ilegal, ¿no es cierto? Y como dices, hay personas que tienen ese tipo de impulsos, ¿no es cierto?, o deseos, y que se frenan y se aguantan, digamos, hasta que ya no pueden más. En muchos países se manejan grupos para que las personas puedan hablar sobre eso y no actuar sobre eso. Que es interesante, pero de nuevo es creo por un tema tan tabú, porque es así como estamos también programados a rechazar ese tipo de conductas, y ahí sí creo que tal vez como profesionales de salud mental tenemos que tener un poco más de curiosidad por esa diversidad de la experiencia humana y tal vez sí, cada uno tiene sus límites, está bien también nombrar esos límites, pero se tiene que poder también pensar en estos espacios que permitan hablar sobre estas cosas que parecerían bestiales, ¿no es cierto? Porque son así, son brutales para pensar, imaginarnos de que alguien pueda hacer. Pero creo que sí, que sería excelente, por ejemplo, ahí que fuera una pastilla que le quitara ese tipo de deseo sexual, ¿no? Probablemente haya una pastilla que le quite la potencia sexual, ¿no? Pero no habrá ninguna que le quite el deseo. Y ahí es también una discusión creo que más profunda en relación a de dónde está el deseo. No sé si el deseo está solo ubicado en el cerebro, pero ahí comienza, es otra discusión, pero al final, o sea, intentar, bueno, no sé si es que estoy entendiendo bien cómo mirar, si es que el problema del diagnóstico será que los diagnósticos son demasiado inespecíficos, ¿no es cierto? Y entonces deberíamos tener muchos más diagnósticos, pero al mismo tiempo, no sé si es en el DSM nuevo o en el CIE nuevo, que hay uno de los diagnósticos, es como estar enfermos de los nervios, es algo así como, es que no me acuerdo ahora, pero es casi como describiendo una mujer latinoamericana. Yo me sentí súper identificada, porque es algo así como estar enfermo de los nervios, una cosa así. Pero voy a buscar y les voy a mandar. Pero también corremos el riesgo de poner un diagnóstico y un nombre a todas las conductas humanas, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto? Porque el enamoramiento puede verse como una enfermedad, ¿no? Es como estar drogado a nivel cerebral, ¿no? O como también estar en duelo. Puede ser algo que digamos, bueno, déle una pastilla y que le pase, que sabemos que no es posible, ¿no? O qué sé yo, o estar enojado con alguien por algo que le hizo, y entonces que es totalmente esperado y adecuado, ¿no es cierto? Pero puede, teniendo un nombre, me parece un riesgo
de entonces patologizar toda la conducta y la experiencia humana, ¿no? Porque al final, hasta ahora, por lo menos, los códigos han servido para eso, para patologizar. También sí para investigar, está bien en el lado no, o sea, sí, está bien. Para investigar y para tener un buen tratamiento, si es que se usa bien y tal, entiendo que sí tiene su utilidad, pero en términos generales, patologiza la conducta humana, ¿no? La experiencia humana. ¿Será que teniendo muchos más diagnósticos, entonces rompiéndoles mucho más a una especificidad de cada movimiento y cada mirada que yo pueda dar, ¿no será que entonces todos vamos a estar enfermos? Bueno, pero si todos estamos enfermos ya no hay enfermedad, ¿no? Bueno, también. Eso es la normalidad. También. Creo que también un punto como importante, o sea, ¿qué implica también tener un diagnóstico? El decir, bueno, tengo esto. O sea, por una parte, digamos, bueno, sí, ayuda e implica, digamos, como para tener un buen tratamiento y, digamos, una buena evolución en el transcurso del tiempo, pero también qué implica eso, o sea, el hecho de tener también un diagnóstico puede como ser, como demandar justamente a esa situación un contexto de toda la persona. Es decir, en pocas, lo que quiero decir es que el tener, digamos, una etiqueta puede también como ayudar a no ver un contexto de toda la persona en el que está sucediendo una determinada enfermedad. Es decir, en cuanto a la etiología, digamos, solo puede corresponderse a una sola situación y lo importante es como ver todo el contexto para poder, digamos, acercarse a una situación más específica. No sé si un poco me hago comprender, menos. Sí. Miren, a futuro probablemente sí haya más diagnósticos, pero lo que va a pasar es que son más específicos en llegar a ese diagnóstico. Y vamos a tener ya datos de laboratorio, datos de imagen. En las neurociencias se trabaja cada vez más en llegar a una imagen de resonancia magnética funcional, a PET, a SPECT, a diferentes tipos de evaluaciones diagnósticas para decir, ok, porque a la persona que le gusta, mire, aquí está su cálculo renal. Sí, ahí sí te creo, ahí sí opérame. Pero como en psiquiatría y en psicología y en las enfermedades mentales no hay cómo decirle al paciente, aquí está su problema, entonces todavía viene la sensación de que no estoy seguro realmente si lo que tú me estás diciendo o no. El paciente lamentablemente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Confiar en quien está enfrente. Nada más. El paciente lamentablemente no tiene la capacidad de especialidad para decir esta persona me está tratando bien o mal. Lo que sí tenemos que decir a la sociedad es que no existe en el mundo hasta el momento ningún examen de sangre, ningún examen de imagen que pueda ni siquiera un test psicológico que pueda diagnosticar una enfermedad, ni aquí en el Ecuador ni en ningún lugar del mundo. Tanto así que a veces he tenido la opción de escuchar que viene un paciente bipolar y me dice, doctor, me diagnosticaron bipolaridad. No, sí, cuéntame pues puede ser, pero eso podría ser, no creo que, pero me dice, sí, aquí tengo el examen. Ok, le digo, bueno, déjeme ver. Y veo litio, ¿sí? Litio en niveles bajos, porque el nivel de litio en sangre me muestra de tal a tal, es eso. Wow. Entonces me dice, aquí está mi diagnóstico de bipolaridad. Entonces, claro, ese momento no era cuestión de decir quién le dijo eso, sino simplemente, ok, se le explica. Simplemente entender, por ejemplo, que si todos nosotros nos tomamos una muestra de litio, claro, todos vamos a estar extremadamente bajos, claro, fuera de ese rango. Uno manda a hacer litio solo si el paciente está tomando litio. Ok, cosas como esas. Entonces creo que en un futuro va a venir ya diagnósticos específicos en cuestiones de la salud mental y ya comenzaremos a dejarles solo a las enfermedades que todavía son muy complejas su proceso de tratamiento, a estas hipótesis variables que todavía tenemos. Recuerden, cuando no tenemos una base científica ante un elemento, lo que queda son las hipótesis, ¿sí? Y es lo que se da. Tengo la hipótesis psicoanalítica, tengo la hipótesis sociológica, tengo la hipótesis biologista, tengo la hipótesis genética, etcétera, etcétera. Pero cuando ya se llega a un nivel de evidencia suficiente, ya pasa a ser una materia exacta, en donde nadie puede negar la existencia o no de una patología. Vamos a llegar hacia eso. Ese es el futuro de la psiquiatría. No sé cuántos años nos tome, pero se va a enfocar hacia allá. Claro, pero yo ahí tengo una pregunta, porque sí tienes razón, es así. Pero ¿qué pasa si tenemos una persona que efectivamente tiene una condición biológica,
que podría implicar patología, pero tiene una funcionalidad social que no implica una disfunción, valga la redundancia. Tendríamos que hacer el diagnóstico porque sería algo objetivo, sin embargo esa persona no tiene un problema. Es una discusión abierta, ¿eh? Sí, por supuesto. Yo creo que en eso no debería ser catalogado como enfermedad. Claro. A no ser justamente eso, porque si nosotros nos ponemos a ver la parte neurobiológica de cada ser humano, muchos de nosotros nacemos ya con patologías a nivel genético, a nivel de diferentes áreas. Pero eso no significa que debemos ser tan finos y decirte tú tienes esto. Si no está afectando como asimismo los protocolos mandan, las áreas, los pilares de la vida de un ser humano, el área social, el área familiar, el área económica, el área académica, el área afectiva, el área personal espiritual, los hobbies, deportes, todo eso se dividen en 4 pilares. Si no hay afectación en estos 4 pilares, yo le voy a decir al paciente, usted está sano. Claro, pero... Me han venido 2 pacientes sanos, ¿sí? Y que vinieron a la consulta y uno de los puntos más difíciles creo que a veces en la consulta es decir, no, lo que usted tiene es normal, tranquilo, vaya, ¿sí? He tenido ya 11 años, pero sí, me han tocado solo 2 pacientes sanos. Creo que es difícil a veces diagnosticar sanidad. Claro, y eso es muy interesante porque es que al final... quizá lo que rescatamos de esta reflexión puede ser que el foco quizá tiene que ir por lo biológico, por supuesto, porque hay condiciones biológicas, pero también hay que trabajar desde lo social, porque todos los ejemplos en los que estamos viendo que una persona con una condición biológica puede ser funcional, implican una relación con el entorno. Entonces, quizá lo lógico en este punto no es enfocar tanto los diagnósticos desde solo lo biológico, sino trabajar desde los entornos sociales, la normalización, etcétera, ¿no? Porque eso es algo que se nos olvida siempre. Los que trabajamos en ciencia parece que nos enfocamos solo en resultados que podamos evidenciar, cuando hay otros que podríamos evidenciar y que no ponemos el foco sobre eso, ¿no? Entonces me parece que también es un tema interesante. Y yo no quiero abrir la caja de la discusión tampoco, pero si hablamos de diagnósticos y hablamos de etiquetas, quizás sería interesante también poner sobre la mesa el tema de las farmacéuticas, la creación de diagnósticos, etcétera, ¿no? Porque es un tema también que me parece que es controversial y puede ser interesante para la gente que nos escucha. Ya, pues ya dijiste. ¿Quién lanza la primera piedra? Yo creo que también eso tiene mucho que ver en cómo se hacen los códigos, ¿no? Ajá. Ese es el porque problema. hay un negocio atrás también, es una industria, ¿no? Y eso creo que tiene que ver también con esto de diagnosticar sanidad. Me parece fantástico que se pueda hacer, ¿no? Porque creo que siempre, primero que cuando uno ya llega al psiquiatra especialmente, quiere que le diga qué tiene, porque tiene que ser algo que, o sea, ya es inexplicable, ¿no es cierto? Póngale un nombre, ¿cierto? Entonces, que no tenga nada, pero ¿cómo así? ¿Es normal esto? ¿Y voy a tener que seguir sintiendo? Entonces ya es otro proceso, ¿no? Pero también es algo que hace diferente de las enfermedades solamente físicas, digamos. Estaba pensando cuando decían eso, de si es que una persona tiene diabetes y se mide, ¿no es cierto?, la glucosa y le dice, pero me siento fantástico, entonces usted está bien, ¿no es cierto? Me va bien en el trabajo, en mi familia y tal, entonces no tiene nada, vaya nomás. Ahí sí que en salud mental es diferente, ¿no? Porque hay personas, inclusive hoy por hoy, que están abogando, ¿no es cierto?, por mantener sus voces activas y no apagar las voces, ¿no?, que escuchan. O diferentes otros tipos de alucinaciones. Es que tú buscas, perdón, el tema me confunde. Lo que tú buscas es ser lo que sea menos limitante. O sea, tú no buscas, claro, un doctor o un psicólogo, un psiquiatra, de acuerdo a los manuales y todo eso, busca como darte un tratamiento, pero tú como paciente lo que buscas es simplemente lo que sea menos limitante, lo que me haga mejor. De ahí, y con esas pequeñas palabras, menos de 10 palabras, te das cuenta que incluso se puede o no todos los casos son diferentes, si te hace bien o no un diagnóstico, ¿no? Porque habrá casos en que sí y habrá casos, me parece, que en que no. Pero para mí en lo personal sí se necesita por lo menos como un punto de arrancada, como un punto para salir. Porque imagínate tú estar sin un diagnóstico, sin saber qué tengo, pero en cambio ahí viene la otra contrapuesta. ¿De qué me sirve saber lo que tengo si no hay una solución? Por eso es medio complicado, porque son las dos partes tienen razón, los dos puntos de vista tienen
están bien, digamos. Porque por un lado, ¿qué me sirve saber qué tengo yo si el diagnóstico está mal? Si es un mal diagnóstico, ¿no? Claro, lo va a venir a contraparte y si está bien, por eso te digo, entonces si está bien, ¿no? Y con mucha alegría y mucho entusiasmo, sobre todo para el paciente, que lo va a disfrutar, no se va a sentir mejor, lo va a ayudar. Pero en el sentido, en muchas veces, y no es una, dos, son muchas veces de malos diagnósticos, y año de año, como decía el doctor, la puerta de entrada está mal y todo va a salir mal. Pero lamentablemente no es un día, 2 días, son años de años. Tratamientos de 1 año y medio, 2 años en el mejor de los casos. Y son tiempos cortos. Claro, es en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y ahí también radica el negocio, ¿no? El poder decir, necesitamos, no sé si así son las reuniones, ¿no? Pero tal vez una reunión así como necesitamos vender más de tal medicación. Entonces comenzamos eso pasó en la ola de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, donde todos los niños tenían ese diagnóstico, ¿no? O pasando un niño, digamos. O los antidepresivos en Japón, que es un caso súper interesante. En Japón no se vendían prácticamente antidepresivos, se hizo una cumbre y esto está documentado totalmente, ¿eh? Y después de 2 años se aumentó el 200% el consumo de antidepresivos. Entonces, por supuesto, esto no es una teoría conspiranoica, no es que haya una cúpula que intente que se vendan más medicamentos, pero sí es verdad que hay intereses. ¿Que nos está escuchando ahora? Sí, por eso lo digo. No, pero sí es verdad que hay intereses farmacológicos que me parece que son un tema interesante a tratar cuando hablamos de diagnósticos, porque el TDAH es un tema que podríamos hablar largo entendido, ¿no? Hay una base etiológica, por ejemplo. Bueno, considero que hay que dejar aparte, por supuesto, el área social, económica, al momento de ver a un paciente enfrente. Pero mi limitante como especialista en psiquiatría es, máximo voy a pensar en la economía específica de ese paciente, no de la sociedad. Puedo tener mis teorías, puedo tener mis enfoques. Me encantaría encontrar en algún momento un espacio para poder decir eso al Estado como tal. Pero mi responsabilidad como especialista es basarme y darle el mejor tratamiento a quien tengo al frente, ¿sí? Pero es obvio que la pobreza, la falta de servicios básicos, las leyes de divorcio, las leyes de la niñez y adolescencia van a generar o a proteger la enfermedad mental. Van a aumentar la frecuencia o la incidencia de estas enfermedades. Entonces eso es obvio. En relación al... Claro, y en relación a esto de la economía a nivel mundial, eso no es una mentira y tampoco es algo abierto de que el dinero mueve a las sociedades lamentablemente en todo aspecto, desde lo más pequeño, desde el niño que lleva más colación a la escuela, hasta el país que maneja la economía de las farmacéuticas a nivel mundial, ¿sí? Y desde hacia dónde se dirige la plata para la investigación. Obviamente no se va a dirigir hacia la diarrea y hacia la disentería y hacia la desnutrición, es obvio, ¿sí? Sino se va a dirigir hacia otras áreas en donde va a tener mayor rédito económico, ¿ok? Eso es una situación real que no estoy seguro si primero va a venir el tratamiento genético para todas las enfermedades mentales o primero va a venir el hecho de que la economía no maneje las conciencias y los países. Entonces, tenemos cierta utopía en tratar de decir, tenemos que enfocar la sociedad hacia circunstancias más específicas de este punto. O sea, es real. Todas estas cuestiones de hacia dónde se dirige el dinero. Y es lamentable, obviamente. Y estamos de vuelta en nuestro programa radial Mente y de mente. Bueno, el programa de hoy ha sido muy, muy expresivo, en verdad el tiempo voló y lamentablemente ya tenemos que despedirnos hasta este jueves. Les recuerdo que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Flaxo Radio a través de Facebook en vivo y también nuestro canal de YouTube. Entonces, para terminar el programa, si es que nosotros lo acostumbramos a cerrar como con una reflexión de cada uno de los participantes. Alberto, comencemos desde ahí. Vale. Bueno, pues primero me ha parecido muy interesante la charla y creo que quedan muchas cosas por explicar mejor y por debatir en profundidad, ¿no? Porque es un tema muy complejo. Pero yo empezaba diciendo que creo que parte de
de lo que entendemos por diagnóstico surge del concepto de normalidad, y eso es un concepto que surge de la sociedad. Entonces, quizá no es descabellado pensar que una de las soluciones tiene que ir desde ahí también, ¿no? Desde la sociedad y desde el cambio de paradigma de lo que es normal y de lo que no es normal. Me parece que eso es uno de los primeros puntos que habría que explorar. Otro, por supuesto, es la investigación. Me parece que en enfermedad mental ha habido una incipiente investigación en los últimos 100 años, pero creo que estamos en condiciones ahora con las nuevas técnicas de neuroimagen y con otro tipo de herramientas de profundizar mucho más. Entonces, creo que a través de este tipo de investigaciones podemos llegar a mejorar los sistemas diagnósticos y evitar todos estos o algunos de estos problemas que hemos hablado con anterioridad. Y en el punto de vista clínico me parece que hay mucho que hacer también. O sea, estamos acostumbrados a que es el paciente, entre comillas, el que se adapta a nuestra forma de trabajar. Quizá desde lo profesional es el punto en el que nosotros tenemos que empezar a adaptar nuestra forma de trabajar a los pacientes, ¿no? Por esta heterogeneidad y por esta variabilidad que encontramos. Sí, justo de la mano un poco con lo que dice Alberto, creo que también es importante como no tanto objetivizar, sino más bien como subjetivizar el contexto de cada paciente. Creo que se puede escuchar muchísimo más de lo que la persona como sí puede decir acerca de su contexto, y quizá desde ahí poder entender incluso como una etiología en el cómo está sucediendo, y más bien digamos como que el tratamiento sea como un acompañamiento justamente al paciente. Creo que sí, el objetivo sería como más de ir subjetivizando. Hay un texto súper interesante que se llama Clasificar en Psiquiatría, justamente de Brownstein, que él retoma justamente esto, como de poder subjetivizar y no de objetivizar, sino y no ir como encuadrando justamente como siempre que, no sé, me imagino yo como cuando le metes una plastilina o el agua en un vaso y se amolde, digamos, de esa forma, sino como que quizá no ir tanto hacia eso, sino como ir viendo por otros lados, ¿no? Entonces, al menos con lo que me queda. Un poco para resumir, es que tomar en cuenta que lo realmente importante es el bienestar del paciente, y que en muchos casos el diagnóstico es totalmente de ayuda, y en otros casos no. La visión de cada uno considero que es adecuada. Cada uno tiene su razón, cada ser humano, cada especialidad. Tenemos como una razón de ser y de funcionar en esta sociedad. Desde el área de psiquiatría, de neuropsiquiatría, mi objetivo es brindar un diagnóstico en las armas que tenemos en la actualidad, un diagnóstico adecuado, es lo más específico posible. Y si no puedo llegar o si no se puede llegar a un diagnóstico, decir la verdad. Porque a veces los médicos, los especialistas, tenemos miedo de decir no sé frente al paciente. ¿Sí? Entonces tenemos que enfocarnos a decir la verdad frente al paciente, a mostrar y poner toda nuestra base de conocimientos para el bienestar de quien está sentado al frente nuestro todos los días pidiendo ayuda. Sé que en algún momento las cosas van a cambiar y están en el proceso. Lo que hace Flaxo Radio, y les felicito y les agradezco la invitación, es justamente eso: concientizar, expandir el conocimiento a la sociedad para que ya no existan los tabús que en la actualidad todavía existen sobre depresión, suicidio, locura, esquizofrenia, etc. Así que gracias por este espacio. Bueno, y yo me quedo como, o sea, lo primero que se me viene es como escuchar. Creo que si es que nos escucháramos más entre personas, entre profesionales, entre pacientes, entre todos nosotros, capaz se lograría si es que es como esos diagnósticos tan específicos, pero de alguna forma saber qué es lo que sirve para cada persona. Parecería que también es un problema en la escucha. Y bueno, este tema creo que no se agota nunca y probablemente tengamos una tercera vuelta. Yo les agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación, Aníbal, nuevamente, y Alberto, que no sea la última vez. Muchas gracias, y con esto nos despedimos. Nos vemos en 2 semanas en su programa radial Mente. Demente. Muchas gracias, y muchas gracias a Flaxo Radio.